inicio a la charla del día de hoy, ¿no? Continuando con las charlas de metrología, ¿no? De metrología a tu alcance. Ok, entonces vamos a iniciar. La que va a estar a cargo de esta charla es la que está hablando. Soy la licenciada Luz Coriel Monte. Soy responsable del laboratorio de masa de la Dirección de Meteorología de INACAL. Ok, el tema que se va a tocar en esta oportunidad es la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clase especial 1 y clase alta, ¿no? Vamos a tocar dentro de este tema de calibraciones, mediciones en altura e instrumentos de intervalo múltiple y rango múltiple. ¿Ok? Entonces, para iniciar, vamos a dar una pequeña introducción. Una pequeña introducción y vamos a hablar acerca de los puntos que se van a tratar durante toda la presentación, ¿no? Los puntos vienen a ser, tal como se muestran a continuación, son definiciones importantes, ¿no? Aspectos generales de la calibración, métodos de medición, mediciones en altura, ¿no? Instrumentos de intervalo múltiple y instrumentos de rango múltiple. Ok, entonces vamos a dar inicio con una pequeña introducción, ¿no? Acerca del tema. ¿Ya? Estamos hablando de instrumentos de pesaje, ¿no? Entonces, ¿por qué será importante, ¿no? Realizar la calibración de estos instrumentos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de la industria de calibrar estos instrumentos de pesaje, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué tanto interés, no? Entonces, muchos metrólogos, muchas personas de laboratorios de ensayo vienen no haciéndose la consulta, pero en el día a día del trabajo, ¿no? Se dan cuenta de la necesidad y la importancia de lo que es la calibración, ¿no? Cosa que hace varios años, no se puede decir décadas, no se venía tomando con fuerza este tema, ¿no? Actualmente este tema ya se tiene un mejor interés, así como un mayor conocimiento de la necesidad y los buenos resultados que se obtienen a través de la calibración de los instrumentos de pesaje, ¿no? Entonces, estos instrumentos son indispensables, ¿no? Para diferentes procesos en el sector industrial, tecnológico y científico, ¿no? Por ello se debe tener unas consideraciones importantes para su uso y calibración. No es solo el hecho de ir y calibrar según un conocimiento básico, ¿no? Tenemos que tomar mucho detalle en lo que son los conocimientos importantes, ¿no? Los cuales vamos a detallar acá en la presentación, ¿no? ¿Y para qué? Para poder dar un buen valor, un buen dato, ¿no? En el ensayo, ¿no? Y tener bastante confianza en los resultados. Así también esto forma parte de la metrología, ¿no? Que se convierte en el proceso clave para dar una prueba objetiva de la calidad, ¿no? De un proceso o un producto que depende de mediciones confiables, justo lo que queremos llegar, ¿no? Mediciones confiables mediante equipos de medición, que en este caso van a ser los instrumentos de pesaje, ¿no? No automáticos. ¿Ok? Entonces, continuando ya con el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver, para poder nosotros entender lo que es entender y hacer una calibración de un instrumento de pesaje, ¿no? Tenemos que tener ciertos conceptos ya que formen parte, ¿no? De nuestros conocimientos, ¿no? Tener estos conceptos importantes y manejarlos, ¿no? Para poder realizar una calibración. Entonces, ¿qué vamos a usar en una calibración? Vamos a usar pesas
y estas pesas, ¿no? Nos van a ayudar a hacer el ensayo de calibración. Por lo tanto, debemos tener conocimientos básicos, por lo menos. A ver, ¿se me escucha? Ok, disculpen, creo que se me desactivó. Ok, bueno, continuando. Hablamos de las definiciones importantes, ¿no? Entonces, para poder desarrollar las diferentes calibraciones, tenemos que tener ciertos conceptos muy bien definidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de masa y pesa, ¿no? En masa, ¿qué decimos masa? Pues que simplemente es una magnitud física que expresa la cantidad de materia, ¿no? Que contiene un cuerpo. Y esta, pues, se va a definir a través del Sistema Internacional de Unidades por el kilogramo, ¿ok? Y la pesa, pues, ¿qué viene a ser una pesa, no? Porque no es lo mismo, son dos conceptos diferentes, ¿no? Pesa lo que viene a ser es una medida materializada de la masa, ¿no? Reglamentada. ¿Qué quiere decir reglamentada? Que está establecida en un documento, ¿no? Con respecto a sus características físicas y metrológicas. Entonces, ¿qué es lo que se está reglamentando? ¿No? Las características físicas y metrológicas de la pesa, con respecto a la forma, las dimensiones, el material, la calidad de superficie, el valor nominal, la densidad, las propiedades magnéticas y el hedor máximo permisible. Es decir, que cuando hablamos de pesas, pues hablamos de una masa que tiene ciertas características físicas y metrológicas, ¿no? Que tiene que cumplir ciertos requisitos en lo que es forma. Por decir, ahí vemos en la imagen, tiene una forma de cilíndrica con un botón, ¿no? Entonces, esa es una pesa normada, una pesa reglamentada, ¿no? Se puede decir. Tiene una densidad conocida. Ok, sabemos que es de acero, entonces su densidad podría bien llegar a ser 8.000, ¿no? Kilogramos por metros cúbicos, o 7.950, ¿no? Kilogramos por metros cúbicos. El material, dijimos, puede ser de acero. La calidad de superficie, ¿no? El valor nominal, todas las pesas reglamentadas, normadas, tienen un valor nominal ya establecido, ¿no? Esta puede ser desde 1 kilogramo, la más conocida, ¿no? Desde 1 gramo, 100 gramos, ¿no? Van los valores desde 1 miligramo hasta 5 toneladas, ¿no? Pero vamos, en balanzas vamos a usar, simplemente a veces llegamos con el rango hasta 50 kilogramos, ¿no? Que es lo usual, lo más frecuente. Así también la densidad y las propiedades magnéticas y el hedor máximo permitido. ¿Qué quiere decir las propiedades magnéticas? Pues que la pesa tiene una susceptibilidad muy baja, la cual nos va a permitir trabajarla en una balanza electrónica, ¿no? Y el hedor máximo permitido, pues que esta pesa también tiene pues un valor ya definido, establecido como hedor máximo permitido, el cual tiene que estar dentro de, ¿no?, los hedores máximos permitidos establecidos en la normativa o en la reglamentación, ¿no? Otros conceptos básicos que tenemos en pesas, perdón, en definiciones importantes, ¿no? Vamos a ver lo que es también masa convencional, ¿no? Para poder también trabajar esto en lo que es en instrumentos de pesaje, cada vez que nosotros pongamos un valor o una pesa sobre la superficie de la balanza, sobre la plataforma de la balanza, tal como se observa en la figura, estamos hablando de masa convencional. ¿Y a qué llamamos, no? Valor de masa convencional. Pues llamamos a una pesa que está siendo pesada en un ambiente, ¿no? Con una densidad de referencia de 1,2 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? A una temperatura de 20 grados Celsius, y que esta pesa tiene una densidad de referencia de 8.000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no?
El valor convencional del resultado de pesaje en el aire, ¿no? Es lo que viene a ser una masa convencional, de acuerdo con esta OIML, esta recomendación internacional que habla justamente, ¿no?, del valor convencional del resultado de pesaje en el aire. ¿Ok? Entonces, para una pesa, por decir, tomada a una temperatura de referencia de 20 grados Celsius, la masa convencional es la masa de una pesa de referencia, ¿no?, de una densidad de 8.000 kilogramos por metros cúbicos, que va a mantener el equilibrio en el aire, ¿no?, con una densidad de 1,2 kilogramos por metros cúbicos, que vendría a ser la densidad de referencia de la densidad del aire. Ok, continuando, tenemos, no con las definiciones importantes, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los instrumentos de pesaje, ¿no?, de funcionamiento no automático. En esta parte podemos clasificar las balanzas mecánicas. Aquí se ha puesto algunos ejemplos de balanzas de brazos iguales, ¿no?, que forman parte de las balanzas mecánicas. También tenemos las balanzas electrónicas. En lo que son las balanzas mecánicas, ¿no?, como se observa en la foto, este tipo de balanzas también, ¿no?, hace algunos años, o bueno, hace más de 10 años creo ya, se contaba en el Instituto Nacional de INACAL, ¿no?, se contaba con este tipo de instrumento, que no por el hecho de ser mecánicas eran gruesas, ¿no?, sino que también formaba parte de los instrumentos de pesaje, ¿no?, de clase 1 y 2, ¿no? Entonces, estos instrumentos también mecánicos, ¿no?, también llamados balanzas de brazos iguales, pueden ser clasificadas, ¿no?, como balanzas de clase 1 y 2. Y en los instrumentos electrónicos, ¿no?, en los instrumentos de pesaje no automáticos, en lo que serían los electrónicos, tenemos tales como se muestran en la foto, ¿no? Actualmente vienen de una sola pieza, como se observa en la imagen, pero también, ¿no?, también pueden venir hasta de 2 piezas, ¿no?, como se muestra en la parte de abajo. Una compuesta por el platillo, ¿no?, y otra por el indicador, ¿no?, como se muestra acá. ¿Ok? Entonces, tenemos esos 2 tipos en lo que serían balanzas, ¿no?, las mecánicas y las electrónicas. Así también tenemos lo que son los aspectos generales de una calibración, ¿no? Entonces, una vez que ya conocemos los tipos de balanza que tenemos, que vamos a realizar la calibración, también conocemos, ¿no?, las balanzas mecánicas, en las cuales podemos también hacer la calibración de los instrumentos de pesaje. Como aspectos generales, ¿no?, hemos encontrado, ¿no?, pautas necesarias para conocer antes de realizar una calibración. Entonces, vamos a ver en qué consiste una calibración, ¿no? Tenemos que tener ese concepto también definido, ¿no?, para poder realizar finalmente la calibración del instrumento de pesaje. Entonces, como se mencionó en un comienzo, empleamos pesas, ¿no? Entonces, serían la aplicación de cargas de prueba al instrumento para pesar bajo ciertas condiciones especificadas, ¿no? Es decir que vamos a emplear, ¿no?, pesas, en este caso, ¿no?, para calibración de balanzas, que deben cumplir ciertos requisitos ya para poder recién realizar la calibración del instrumento, ¿no? Así también la determinación del error o variación de la indicación, ¿no?, y la estimación de la incertidumbre de la medición a ser atribuidas a los resultados, ¿no? Entonces, se tiene que tener estos conocimientos, ¿no?, que van a ser parte de la calibración. Entonces, la calibración simplemente va a ser determinar el error o variación de indicación de la balanza, ¿no?, cuánto está diferida, ¿no?, de lo real,
cuánto ha diferido de un valor real del instrumento de pesaje, ¿no? Así también cada uno de estos valores de indicación con su respectiva incertidumbre. Entonces, eso es lo que nos va a dar al final la calibración, ¿no? Un resultado de variación de la indicación o error, ¿no? Acompañado de su incertidumbre. Y esto se realiza a través de la aplicación de carga sobre el platillo de pesaje, ¿no? Siguiendo ciertos pasos, siguiendo ciertos métodos de medición. Ok, así también las consideraciones importantes debemos tener en cuenta que, primero, la ubicación de la balanza, ¿no? ¿Dónde debe estar ubicada la balanza para poder realizar una buena calibración? Son condiciones previas, ¿no?, a la preparación de la calibración. Todas las funciones del instrumento para pesar deben estar libres de efectos de contaminación, daño y funcionan según su propósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar una calibración de un instrumento de pesaje, debemos evaluar primeramente, ¿no? Hacer la consulta al dueño de la balanza, ¿no? Al técnico de la balanza que usa frecuentemente, ¿no? Si esta balanza ha estado presentando alguna falla, ¿no? Así también esto lo podemos corroborar a simple vista, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación. Nosotros podemos evaluar, ¿no?, cómo se encuentra el instrumento de pesaje con el simple hecho de verla, ¿no?, de observar que tiene ciertas partes contaminadas o simplemente probablemente de que la indicación esté no esté legible, ¿no?, esté fallando, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, si encontramos el instrumento de pesaje defectuoso, no vamos a poder realizar una buena calibración, así yo conozca todos los pasos, así tenga las mejores pesas, ¿no? No voy a poder realizar una buena calibración si el instrumento no se encuentra en un buen estado, ¿no? Y así también la ubicación, ¿no?, como se muestra. La presentación de los valores de pesada no es ambigua y las indicaciones, no, si existen, se pueden leer fácilmente, o sea, ¿no? Entonces, debemos de tener esa facilidad de poder observar, ¿no?, la indicación de la balanza tal como se ve en la imagen, ¿no? En la indicación podemos ver claramente que se distinguen los valores, entonces en ese caso no habría ningún problema en continuar con la calibración, ¿no? Las condiciones normales de uso, ¿no? Hablamos del flujo de aire. El instrumento de pesaje no puede estar cerca de una ventana que le dé directamente, ¿no?, el sol, ¿no? Y así también que le dé directamente corrientes de aire, ¿no? Puede decir que no esté debajo de un sistema de aire acondicionado, ¿no? Porque esto ¿qué va a hacer? Que va a perturbar a estos instrumentos de pesaje. Sabemos que cuando hablamos de instrumentos de pesaje clase 1 y 2, hablamos de instrumentos que tienen una alta exactitud, una alta división de escala. Entonces, estos requieren de bastante estabilidad, así también requieren, ¿no?, una cabina. La mayoría de estos instrumentos cuentan con una cabina para poder llegar a la estabilidad interna, ¿no?, del platillo. Entonces, este platillo, como se puede ver en la imagen, está cubierto, ¿no?, por una cabina de vidrio, la cual ayuda a mantener la estabilidad, ¿no?, y por lo tanto, hacer un buen pesaje. Pero si hablamos de fuertes corrientes de aire, ¿no?, esta cabina no va a poder soportar eso, ¿no? O sea, esto es para ligeras corrientes de aire que a simple vista ni se sienten, ¿no? No son perceptibles. Entonces, cuando son corrientes de aire muy fuertes, tengamos la seguridad de que no vamos a poder obtener lecturas de indicación estables en la balanza, ¿no? Entonces, bastante cuidado con lo que es los flujos de aire, ¿no? La luz solar, ¿no?, que le llegue directamente a la balanza, ¿no? Es decir, la balanza no puede estar cerca a una ventana, ¿ya? Y las vibraciones, hablábamos de las vibraciones. Igual los instrumentos de pesaje de clase 1 y 2 deben de estar en superficies, ¿no?, donde no haya vibraciones. Hablamos a veces de mesas antivibratorias, ¿no? Entonces, en este caso podríamos tener una mesa
que nos ayude a eliminar esas vibraciones, ¿no? Entonces hablamos de repente unas mesas de concreto que pueden ayudar a mantener la estabilidad, ¿no? Y eliminar las vibraciones. Así también, este tipo de balanzas es recomendable tenerlas en una primera planta, ¿no? Para evitar este tipo justamente de vibraciones, ¿no? De repente también ayudaría el hecho de colocarlas en una esquina del ambiente, ¿no? Del laboratorio de ensayo, que se encuentre en una esquina, ayudaría mucho porque así estaría lejos de la puerta, ¿no? Que a veces las puertas pueden generar vibraciones al cerrarlas, ¿no? O también cambios de presión, ¿no? Al cerrarlas con fuerza de repente, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos esos cuidados antes de realizar la calibración, ¿no? Como les decía, por más que tengamos las mejores pesas, por más que conozcamos todo el procedimiento de calibración, todos los métodos de medición, no vamos a poder realizar una buena calibración si no seguimos estas recomendaciones, ¿no? Porque si les da las corrientes de aire, nunca van a estabilizar. Si le da el sol, va a haber variaciones de temperatura constantes en el interior de la cabina y por lo tanto los resultados que se van a dar no van a ser nada confiables, ¿no? Y así también las vibraciones que van a haber, los resultados que se van a obtener van a ser pues resultados errados, ¿no? Que no son nada confiables. ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque probablemente después llegamos a hacer otra calibración y vamos a tener resultados totalmente diferentes a los anteriores. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay resultados tan variables? ¿No? Entonces, analizamos qué es lo que se hizo en un comienzo y qué es lo que se está haciendo ahora, ¿no? En esa vez habían bastantes corrientes de aire, se tenía el instrumento ubicado cerca a una ventana. En una segunda vez ya no habían corrientes de aire, ya no estaba el instrumento ubicado cerca a una ventana, ¿no? Entonces, esto va a permitir obtener buenos resultados, ¿no? Resultados confiables en la calibración del instrumento de pesaje. Así también otra recomendación importante es que el instrumento se encienda, ¿no? Por un periodo antes de la calibración. Por ejemplo, un tiempo apropiado para que un instrumento se caliente, podría ser, ¿no? De 1 a 2 horas antes. O lo otro que es que se revise, ¿no? El manual también, ahí encontramos todas estas pautas, ¿no? Que muchas veces no se revisa, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Revisar el manual. ¿Para qué? Para poder obtener un buen resultado, ¿no? Del ensayo que yo estoy realizando, un buen uso, ¿no? Del instrumento de pesaje. Entonces, esto va a influir bastante finalmente en la calibración del instrumento de pesaje. Ok, entonces hablamos, ¿no? De que vamos a usar pesas para hacer la calibración del instrumento de pesaje. Y tenemos que, vamos a llamarles a estas pesas, ¿no? Cargas de prueba, ¿no? Que se van a mostrar en una indicación. Entonces, aquí lo que vamos a observar no es una carga de prueba e indicación, ¿no? Tenemos entonces, aquí simulamos una balanza donde se muestra la indicación y así también una pesa, ¿no? Que vendría a ser la carga de prueba. Esta va a generar dos fuerzas, perdón, ¿no? Una fuerza sería la fuerza por la gravedad, ¿no? Que es la masa por la gravedad, y la otra fuerza sería la fuerza del empuje, ¿no? Aquí al costado tenemos la ecuación de la fuerza del empuje, que sería el volumen de la pesa, ¿no? Por la densidad del aire, por la gravedad, que simplemente se podría también definir como la masa sobre la densidad de la pesa, ¿no? Por la densidad del aire y por la gravedad, ¿ok? Así entonces tendríamos definida la indicación como, ¿no? Como la masa por la gravedad, tal como se muestra, ¿no? Adicionada con la fuerza de empuje, ¿no? Como son dos fuerzas contrarias, no se está haciendo una diferencia, y resumida entre las dos ecuaciones tendríamos, ¿no? La indicación que vendría a ser la masa por la gravedad, ¿no? Perdón.
todo esto todo esto, la masa por la gravedad por 1 menos la densidad del aire sobre la densidad de la pesa. ¿Ok? ¿No? Asimismo, la relación entre carga e indicación, ¿no? Es la indicación de instrumento para pesar es proporcional a la fuerza ejercida por un objeto de masa m al receptor de la carga, ¿no? Entonces, el término, entre paréntesis, como les mencionaba, considera la disminución de la fuerza, ¿no? Debido al empuje del aire sobre el objeto, ¿no? Entonces, finalmente tenemos esta relación de la carga de prueba e indicación. También en la calibración, ¿no? Ya hemos visto las fuerzas que actúan, ¿no? Sobre la plataforma sobre la balanza y la pesa, ¿no? Ahora vamos a ver los efectos de convección, ¿no? Los efectos de la pesa. Estas cuando vamos a hacer la calibración del instrumento, ¿no? Aquí lo que va a primar es tener bastante cuidado en lo que es la ambientación de las pesas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos las pesas para poder realizar la calibración, ¿no? Se van a dejar este tipo de pesas cerca de la balanza, ¿no? Lo más cercanas posibles a la balanza, debidamente cuidadas, ¿no? O sea, en una cabina de vidrio, si es posible, ¿no? Para un tema de ambientación. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos, ¿no? La ambientación? Acá vamos a observar unos efectos de convección, ¿no? Que van a probablemente generar datos incorrectos, ¿no? En la calibración si no hacemos esta tarea de ambientación, ¿no? Entonces, dice acá, las pesas han sido transportadas al lugar de calibración y estas posiblemente no tendrán la misma temperatura, ¿no? Que el instrumento para pesar y se debe medir, ¿no? El ambiente respectivo. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que nosotros estamos llevando las pesas cerca a la balanza y hacemos la calibración de forma instantánea, sin dejarlas ambientarlas, ¿no? O simplemente las ambientamos, no sé, por 10 minutos, no un tiempo pequeño. Pero notamos que nuestras pesas están calientes porque han estado en un ambiente, ¿no? En un ambiente donde la temperatura era, alrededor de 24 grados, ¿no? Y estamos llevándolas a un laboratorio donde la temperatura es alrededor de los 20 grados, ¿no? Entonces nosotros llevamos las pesas, las acercamos a la balanza y simplemente esperamos 10 minutos y hacemos la calibración. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo si hacemos ese tipo de ensayo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la pesa está más caliente que el medio, ¿no? Entonces esto va a generar corrientes convectivas, ascendentes, que van a inducir errores sistemáticos negativos, ¿no? Así como se ve en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Las pesas calientes están generando ¿no? corrientes convectivas como se ve de forma ascendente, ¿no? Tal como se muestra en la imagen. Entonces, esto hace de que se induzcan errores negativos, ¿no? En el instrumento de pesaje. Entonces, eso es lo que ocurriría. Ahora, ¿qué pasa si fuera totalmente diferente? ¿No? Si tuviéramos pesas frías, ¿no? En un ambiente con una temperatura alta, ¿no? Unas pesas que estaban a 20 y las llevamos a un instrumento de pesaje que está en un ambiente de 24 grados Celsius, ¿no? Entonces la pesa es más fría que el medio, ¿no? Y va a generar otro tipo de corrientes convectivas descendentes, ¿no? Estos van a producir errores sistemáticos positivos, ¿no? Entonces vamos a ver valores de indicación errados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no se siguió lo que es la ambientación adecuada. Entonces tenemos que ambientar siempre las pesas, ¿no? Y sobre todo si es que vienen de ambientes con una temperatura diferente, ¿no? A la cual vamos a ir, ¿no? A calibrar el instrumento de pesaje, ¿no?
Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta las variaciones de temperatura que hay entre la pesa y el medio donde se va a calibrar la balanza, ¿no? Entonces, cuando una pesa es puesta en el receptor de carga, la diferencia correspondiente, ¿no? Que es una variación de temperatura, va a producir un flujo de aire en torno a la pesa, ¿no? El cual causará fuerzas parásitas, ¿no? Resultando en un cambio aparente de su masa, ¿no? Que quiere decir que esto va a alterar finalmente la indicación de la balanza, ¿no? Generando, pues, datos equivocados, erróneos, ¿no? Al hacer la calibración, perdón. ¿No? Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son esas variaciones de temperatura que debería de seguir, ¿no? El técnico que va a realizar la calibración del instrumento de pesaje. ¿Ok? En este cuadro podemos observar esas variaciones de temperatura, ¿no? Entonces, si vemos una diferencia inicial entre la temperatura de la pesa y la temperatura del laboratorio, ¿no? Que la vamos a llevar delta de T, que son alrededor de 0,5 grados Celsius, 2 grados Celsius, 5 o 20 grados Celsius, ¿no? Tenemos que dejar ambientando las pesas, ¿no? De acuerdo al tiempo que se muestra, ¿no? A continuación. Por decir, si tenemos pesas de una clase de exactitud E2, F1, ¿no? Y F2, vamos a tener que dejar las pesas ambientando, ¿no? El tiempo que se indica acá en el cuadro. Por ejemplo, para pesas, si yo voy a calibrar un instrumento de pesaje de una capacidad de 20 gramos, por ejemplo, ¿no? De 20 gramos o de 160 gramos, ¿no? En un valor nominal de 100, 200 y 500, ¿no? Entonces, 160 estaría entre 100 a 200, menores a 200, ¿no? Aquí entonces tendríamos que dejar el instrumento de pesaje 1 hora ambientándose, ¿ok? Pero se va a dejar 1 hora si es que hemos evaluado que la variación de temperatura es alrededor de 0,5 grados Celsius, ¿no? Pero si, ¿eso qué quiere decir? Que el instrumento de pesaje, ¿no? Estado en un ambiente que estaba a 20 grados Celsius, ¿no? Y mis pesas estaban en un ambiente de ponte de 20.2, ¿no? Grados Celsius. Entonces, cuando llevamos las pesas al laboratorio donde está el instrumento de pesaje, ¿no? Y las dejamos, llegamos y dejamos y evaluamos la diferencia entre el ambiente y la pesa y vamos a encontrar una variación de 0,2 grados Celsius, ¿no? Entonces, estaríamos dentro del rango y nos bastaría simplemente con dejarla 1 hora, ¿no? Y estamos hablando de pesas de clase 2. Pero si al llegar al laboratorio vemos que hay una variación, ¿no? Del instrumento del ambiente del laboratorio de más de 3 grados, ¿no? Entonces, tendríamos que dejarlas ya un tiempo mayor, ¿no? Por ejemplo, mi balanza de 160 gramos, ¿no? Con pesa C2 y encontré una variación de 3 grados, ¿no? Entonces, tendría que dejarla mucho más tiempo, ¿no? Que hablamos, por decir, de una variación de 2 grados o una variación de 1 grado Celsius, ¿no? Aquí. Entonces, para estar en este rango, en 3 grados estaríamos en el rango de acá, ¿no? Que son más o menos 5 grados Celsius. Y en el rango, si tuviéramos de 1 grado, ya estaríamos en este rango, ¿no? Si es que estuviera el laboratorio a 20 y mis pesas pues están en 21,5, ¿no? Entonces se deja ambientando alrededor de 3 horas aproximadamente, ¿no? Las pesas, ¿no? Para poder recién
realizar la calibración, ¿no? Y poder eliminar lo que se había mostrado en la diapositiva anterior, ¿no? Que hablábamos de los efectos de convección. ¿Ok? Así también, entonces, las pesas han sido transportadas al lugar de calibración, ¿no? Y estas posiblemente no tendrán la misma temperatura que el instrumento para pesar, ¿no? Y el medio respectivo, ¿no? Entonces, es muy necesario tener en cuenta justo estas recomendaciones, ¿no? Para poder nosotros realizar una buena calibración y no hacer mediciones o no tener datos que puedan ser muy incorrectos, ¿no? Y finalmente no vamos a obtener una calibración confiable. Entonces, tener mucho cuidado también en esta parte para poder tener una buena calibración. ¿Ok? No, otro punto importante en la calibración, ¿no? Hablamos de cómo hacemos el pesaje, ¿no? En el instrumento, ¿no? De pesaje. Nosotros debemos de usar siempre los guantes para poder colocar las pesas, ¿no? Así también debemos de tener unas pinzas adecuadas para poder colocar las pesas. Entonces, aquí es lo que mostramos, son 3 imágenes, ¿no? Una que nos dice manos sin guantes, donde hay una posible transferencia de calor, ¿no? Entonces, esta transferencia de calor va a ser ¿por qué? Porque la mano está sin guantes y está cerca, ¿no? al instrumento de pesaje. ¿No? Así también la transferencia de calor no solo va a ser a la pesa, sino también va a ser, ¿no? Al interior de la cabina. Entonces, tiene que ser tenemos que usar y coger las pesas, ¿no? Con pinzas y con guantes, pero tampoco debemos de tratar de colocar la mano, ¿no? En el interior de la cabina del instrumento de pesaje, ¿no? Se debe tener cierta distancia para no poder para que nuestra mano no esté ingresando, ¿no? Al interior de la cabina y también poder afectar la estabilidad térmica, ¿no? Finalmente tenemos una imagen que es la más adecuada y la recomendada, ¿no? Es una práctica recomendada, es una mano del técnico que está fuera de la cabina, ¿no? Y obviamente está con los guantes. Entonces, esta es una práctica adecuada, ¿no? Así también tenemos acá la clasificación de los instrumentos de pesaje. Ok, hablábamos de los instrumentos de pesaje de clase de exactitud especial 1 y de clase de exactitud alta 2. Aquí tenemos el valor de división de verificación, ¿no? Tenemos el número de divisiones de verificación, que es el N, ¿no? Que va a ser igual a la capacidad máxima del instrumento de pesaje, ¿no? Entre E, que vendría a ser el valor de división de verificación. Y finalmente tenemos la columna de la capacidad mínima del instrumento de pesaje. ¿Okay, no? Entonces acá estamos observando cómo es que se va a realizar la clasificación del instrumento de pesaje cuando va a pertenecer al grupo de la clase de exactitud especial 1 y cuando va a pertenecer, ¿no? O estar dentro de la clase de exactitud alta 2. No, entonces para la clase especial 1, ¿no? Hablamos de que el valor de verificación E, ¿no? Tiene que estar en este rango, ¿no? Puede ser mayor o igual a 0,001 gramo, ¿no? Y hablamos de que el valor de N tiene que estar entre 50.000 divisiones a más, ¿no? Así también la capacidad mínima sería 100 veces el valor de E. ¿No? Y en la clase de exactitud alta 2 tenemos, ¿no? Que el valor de división de verificación debe estar entre, se puede decir 1 miligramo, ¿no? O 0,001 gramo, ¿no? Y 50 miligramos o 0,05 gramos, ¿no?
Eso cuando dividimos la capacidad máxima del instrumento entre el valor de división de verificación y obtenemos 100 divisiones, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando va a ser un mayor o igual a 0,1 gramo con un número de divisiones de verificación de 5.000 divisiones como mínimo y un máximo de 100.000, ¿no?, divisiones. Así, en la capacidad mínima tenemos 50E. ¿Okay? Entonces, este cuadro nos va a ayudar a poder clasificar el instrumento de pesaje, ¿no? Si corresponde a una clase especial 1 o una clase especial 2. Ahora vamos a continuar con lo que viene a ser los métodos de medición. En esta parte nosotros vamos a, en esta parte se va a comentar acerca de las pruebas, ¿no?, que se deben de realizar en un ensayo de pesaje. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de ensayos, ya antes de realizar una calibración, ¿no? O pruebas, ¿no?, que se tienen que hacer antes de calibración. Son la repetibilidad de las indicaciones, los errores de las indicaciones y el efecto de la indicación en lo que son el ensayo de excentricidad, ¿no? Entonces, son tres pruebas, ¿no?, que normalmente se realizan en la calibración del instrumento de pesaje, ¿no? Como se puede apreciar en las imágenes, en el ensayo de repetibilidad de las indicaciones, ¿no?, hablamos de una pesa. En lo que son los errores de indicación, vamos a usar ya un conjunto de pesas, ¿no?, de pruebas de carga, conjunto de pesas. Y cuando hablamos de los efectos de la indicación, ¿no?, de la aplicación de excentricidad de una carga, que sería, ¿no?, el ensayo de excentricidad, ya vamos a usar alrededor de una o dos cargas, ¿no?, para poderlas evaluar en los diferentes puntos del platillo de pesaje. Entonces, viendo cada uno de estos, vamos a continuar, ¿no? Vamos a conversar acerca un poco de la prueba de repetibilidad. Ok, entonces, en esta prueba, simplemente se va, como les comentaba, se va a usar una pesa, ¿no? ¿En qué de la misma carga en el receptor de carga, ¿no? Hablamos de la pesa, en este caso, que sería la carga que se estaría usando, ¿no? Y esta va a ser puesta sobre la plataforma de la balanza, tal como se observa en la imagen, ¿no?, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que cuando nosotros realicemos el ensayo de repetibilidad o prueba de repetibilidad, tenemos que colocar la pesa, ¿no?, en el mismo lugar. Es decir, lo ideal es que se coloque pues en el centro de la plataforma, ¿no? Entonces colocamos la pesa en el centro de la plataforma de la balanza y posteriormente hacer el siguiente ensayo de repetibilidad, pues tenemos que colocarla en el mismo lugar, ¿no? No es correcto colocar la misma pesa pues a un costado, no, se debe colocar en el mismo lugar de la pesa, en el mismo lugar, perdón, de la plataforma, ¿no? Y esto debe ser de forma constante, es decir, que debemos de tratar de tener pues un ambiente con condiciones ambientales controladas, ¿no? Es decir, que la variación no debería ser tan alta, ¿no? Bueno, esto va a ayudar también a mejorar los valores de incertidumbre indicación y correcciones del instrumento de pesaje, pero siempre tenemos que ver y evaluar lo que es esto,
las condiciones del fabricante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el fabricante en lo que son las condiciones de temperatura, ¿no? De humedad y presión? Y esto, pues, tiene que reflejarse en el uso constante del instrumento de pesaje, ¿no? Entonces, siempre colocar la pesa en el mismo lugar en la misma ubicación del platillo, ¿no? De forma repetitiva, ¿no? Porque estábamos hablando de un ensayo de repetibilidad, ¿no? Bajo las mismas condiciones, es decir, que no lo hagamos de un día para el otro, ¿no? Es en un mismo instante hacer las repeticiones constantes, ¿no? Así, no, esto también, por decir, no quiere decir que venga una persona, haga 2 repeticiones y luego venga otra, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo haga una misma persona, no que haga todo el ensayo de la calibración. ¿Ok? Hablamos también de las cargas de prueba deben estar calibradas, ¿no? Ya se emplearán para la determinación de errores de indicación, ¿no? Claro, si nosotros vamos a hacer una calibración y vamos a hacer este ensayo de repetibilidad, así como nosotros tenemos que tener nuestras pesas calibradas, ¿no? Nuestras cargas de prueba calibradas. ¿Por qué? Porque finalmente las vamos a emplear o las vamos a usar, ¿no? Estos valores en lo que es los errores de indicación, ¿no? Finalmente, para poder obtener un error corregido, para poder tener una lectura corregida de la indicación y para poder tener una incertidumbre. Entonces, para ello debemos de usar pesas calibradas. La carga de prueba, ¿no? En este caso debería ser hasta donde sea posible de una sola pieza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que debemos procurar que sea, ¿no? Una sola pesa, ¿no? ¿Y cuándo vamos a saber qué tipo de pesa usar? No hablamos entonces de la carga de prueba, que debe ser una carga cercana a la capacidad máxima del instrumento de pesaje, ¿no? Entonces, si hablamos de que tenía, pues, un instrumento de 160 gramos, ¿no? Entonces, aquí yo debería usar, ¿no? 160 gramos, ¿no? No hay una pesa que tenga ese valor nominal. Entonces, ¿podría yo usar también 150 gramos? Sí podría, ¿no? Un valor cercano. Ahora, si hablamos de un instrumento de pesaje de 1 kilo, ¿no? Entonces, podríamos usar una pesa de 1 kilo, ¿no? Y ahí sí vendría a ser una sola pieza, ¿no? Es decir, que se use en lo posible una sola pieza, ¿no? En el rango que exista, ¿no? De los valores nominales. Porque bien para 1 kilogramo podríamos usar 2 pesas de 500, pero nos están pidiendo de que para este ensayo se use una sola pieza. Entonces deberíamos usar una pesa de 1 kilogramo, ¿no? Ok, entonces continuando con los métodos de medición, tenemos la prueba para los errores de las indicaciones. ¿Okay? Entonces, este ensayo se va a realizar con por lo menos 5 diferentes cargas de prueba, ¿no? Las cuales van a ser distribuidas uniformemente, ¿no? Sobre el alcance normal de medición o sobre puntos de prueba, ¿no? Individuales acordados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ensayo de calibración, ¿no? Vamos a hacer esta prueba para los errores de indicación, tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que por lo menos usar más de 5 cargas, ¿no? De diferentes valores nominales, ¿no? Distribuidos todos estos, pues, en todo el alcance. No hablamos de la balanza de 1 kilo o de 160 gramos, entonces tienen que estar estos valores distribuidos uniformemente de 0 hasta 160 gramos, ¿no? Entonces ahí debería estar de repente el 80 gramos, 100 gramos, 160, ¿no? Por debajo 20, 10, y si hacemos más de 5, excelente, ¿no? Vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Pero nos piden por lo menos más de 5, ¿ok? Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de esta prueba, ¿no? De esta prueba, ¿no? De medición. El objetivo es simplemente la estimación del desempeño del instrumento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar cómo se encuentra el instrumento de pesaje, ¿no? Cómo está
cómo está trabajando el instrumento de pesaje, si está trabajando adecuadamente o no, ¿no? ¿Cuáles son los errores que está dando el instrumento de pesaje? ¿Sí? Los errores que se están dando son demasiado altos con respecto a las condiciones de fábrica, ¿no? O las especificaciones del manual, ¿no? Entonces tenemos que evaluar bastante este punto en lo que son el desempeño del instrumento. ¿Ok? Así también tenemos, ¿no? Que es necesario que las cargas de prueba estén compuestas de pesas patrón apropiadas y calibradas, ¿no? Entonces, como nos van a servir finalmente para obtener los resultados de una calibración, tenemos que tener nuestras pesas calibradas, ¿no? Y posteriormente las podemos obtener a través de la calibración los errores de cada pesa, ¿no? Las correcciones, y finalmente estos nos van a ayudar a obtener los errores de indicación, ¿no? Así también, antes de iniciar una prueba de calibración, debemos de ajustar a 0 la indicación, ¿no? Esto es al inicio, entonces debemos de usar los 5 valores, más de 5 valores de pesas, ¿no? De valores distribuidos en todo el alcance de la balanza, ¿no? Para evaluar el desempeño del instrumento de pesaje, de cómo está trabajando el equipo, está dando datos confiables o no confiables, ¿no? Qué tan desviado está de los valores reales, ¿no? Las cargas deben ser todas calibradas y ajustamos, pues, ¿no? A 0 el instrumento de pesaje antes de iniciar el ensayo de pesaje, ¿no? De iniciar la colocación de las cargas. Hablamos de el siguiente método de medición, ¿no? Entonces tenemos aquí la prueba de excentricidad. ¿Para qué nos sirve esta prueba de excentricidad? ¿No? Para poder evaluar cuál es la diferencia, ¿no? La indicación en todo el entorno de la plataforma, ¿no? Si nosotros colocamos la pesa en el centro, en un costado, ¿nos va a dar el mismo valor? ¿No? Entonces, ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber si es que yo estoy colocando la pesa en una esquina y me está dando un valor, pues, que no es el correcto, ¿no? Que es un valor que no es confiable? ¿Cómo saber, ¿no? Que toda la plataforma está trabajando bien, que cualquier punto de la plataforma de la balanza está trabajando adecuadamente, ¿no? Que está dando valores correctos. Entonces, para esto es la prueba de excentricidad, ¿no? La cual consiste en poner una carga de prueba, ¿no? Vamos a llamar una carga de prueba L, en diferentes posiciones del receptor de carga, ¿ok? De tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe tanto como sea posible las posiciones que se encuentran indicadas aquí en la figura, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Tenemos la posición 1, la posición 2, y la posición 3, y la posición 4, y la posición 5, ¿no? Esos puntos que vemos acá son los puntos donde deben ir las pesas, ¿no? Entonces tenemos la pesa en el centro del receptor, ¿no? Luego colocamos la misma pesa, ¿no? En el punto 2, ¿no? Justo donde está el círculo. Luego colocamos la misma pesa en el punto 3, luego así en el punto 4 y en el punto 5. En cada punto nosotros vamos a ir anotando las indicaciones que se van a mostrar en el instrumento de pesaje. ¿Ok? Entonces, con estas indicaciones nosotros vamos a poder evaluar qué tan desviado está del centro, ¿no? Del punto 1, ¿no? Qué tan desviado está con respecto al centro de la plataforma, ¿no? Vamos a evaluar la desviación, por decir, del punto 1 con el punto 2, la desviación del punto 1 con el punto 3, del punto 1 con el punto 4 y del punto 1 con el punto 5, ¿no? Esto para poder ver, ¿no? Qué tan desviados están, ¿no? En el resto de la plataforma.
¿no? Así también es necesario que las cargas de prueba estén compuestas de pesas patrones apropiadas y calibradas, ¿no? Entonces, para un alcance de pesada reducida, la carga de prueba L debería ser al menos de 1/3, ¿no? O la tercera parte de la capacidad máxima del instrumento de pesaje. Acá tenemos estos dos ejemplos, ¿no? De las plataformas de los instrumentos de pesaje. Hablamos de plataformas rectangulares y plataformas circulares. ¿Ok? ¿No? Entonces, tenemos este otro método de medición, ¿no? Que conjuntamente con los dos anteriores van a formar las pruebas que vamos a realizar en la calibración del instrumento de pesaje, ¿no? Yo creo que con lo que se ha comentado acerca de la calibración del instrumento de pesaje, podemos pasar con el siguiente punto, ¿ya? Y vamos a hablar ahora de una parte importante de los instrumentos de pesaje clase 1 y 2 y vamos a comentar, ¿no? Acerca de lo que son las mediciones en altura. Se ha escuchado bastante, bueno, ¿no? Este tema acerca de cómo se realizan las mediciones en altura. Me dicen, yo tengo mi instrumento de pesaje, pues, en Arequipa, o yo lo tengo, no sé, en Puno, lo tengo, no en lugares donde no de una mayor altura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dicen, ¿no? ¿Qué hago con mi instrumento? Hay que, ¿qué recomendación, qué pautas me recomienda antes de usarlo? ¿O qué tipo de pesas de usar? ¿Son estas pesas? ¿Son otras? ¿No? Entonces, ha habido interrogantes en este tema, ¿no? Por lo que se está tomando, ¿no? Este punto que en realidad, como van a ver a continuación, es un tema un tanto sencillo, ¿no? Sin necesidad, pues, de estar entre tantas interrogantes, ¿no? Entre tantos, dice, no está mi balance en altura, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pesas uso? ¿Qué clase de mantenimiento le debo dar al equipo, no? Entonces, vamos a ver ahora de que no es tan problemática la cosa, ¿no? Hay una solución sencilla para poder usar el equipo, ¿no? El instrumento de pesaje. Entonces, cuando hablamos de mediciones en alturas empleando un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, ¿no? Hablamos siempre de los instrumentos de pesaje clase 1 y 2. Vamos a hablar en sí de lo que son la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Qué tiene que ver la aceleración de la gravedad con los instrumentos en altura? ¿No? Acá tenemos un ejemplo, va a decir, la misma balanza va a indicar valores diferentes de pesaje, ¿no? Para poner algo más sencillo. El peso vamos a decir que es igual, no a la masa por la aceleración de la gravedad, como lo hemos visto ya en las primeras presentaciones, ¿no? Hablábamos de la fuerza, ¿no? Que estaba ejerciéndose sobre la plataforma de la balanza, no sobre el instrumento de pesaje. Entonces ahí teníamos que la masa el peso era igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Esto va a variar, ¿no? Como se dice mismo, la misma balanza va a indicar valores diferentes, ¿no? Si es que es utilizado en emplazamientos de distintas alturas o diferentes latitudes, ¿no? Entonces, solo va a variar si es que es usado, ¿no? Como dice ahí, en emplazamientos distintos durante o de diferente latitud. Por eso siempre decimos, calibraste tu balanza, no la muevas, déjala en ese lugar. Vas a hacer, quieres llevar tu instrumento de pesaje a un tercer piso, quieres llevarle a otro departamento, ¿no? Estás en Lima, lo quieres llevar al sur, a Puno, Arequipa, ¿no? Al Cusco, ¿ok? Lo puedes llevar, no hay problema, pero tienes que tener ciertas consideraciones antes de usarlo, ¿ya? Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Entonces, por decir,
¿qué hablamos? Decíamos, ¿no? Que esto van a haber ciertas variaciones, ¿no? Así también si las llevamos desde un primer a un tercer nivel, ¿no? Como tenemos acá en el ejemplo. Hablamos de una balanza que indica, por decir, 200 gramos, ¿no? En una plataforma, en una planta baja, perdón, ¿no? Esta va a indicar 199, ¿no? 9.994 gramos en un tercer piso. Estamos hablando de, ¿no? Una variación de alrededor de 0,6 miligramos, ¿no? Esto, ¿por qué hay este cambio, no? Justo por el tema de, ¿no? De la altura relacionado a la aceleración de la gravedad. Entonces, para eliminar esta variación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a tener que ajustar y nivelar nuestro instrumento de pesaje, ¿no? Nivelamos el instrumento de pesaje, o sea, estaba el instrumento de pesaje en un primer nivel y lo llevamos a un tercer nivel, y lo que estamos haciendo, pues, para poder usar el instrumento de pesaje, lo que tenemos que hacer es ajustarlo, ¿no? Hacer un ajuste, ya sea interno o externo, ¿no? Esto va a ayudar a que ¿no? Vamos a nivelar y ajustar la sensibilidad de la balanza, ¿no? Si se cambia del lugar de utilización, ¿no? Del lugar de uso. Entonces, simplemente con el hecho de ajustar el instrumento de pesaje, yo ya puedo usar mi balanza, ¿no? Ok, entonces, dejamos ya un poco el tema, no poco ya, perdón, dejamos el tema ya un poco más resuelto, se puede decir, ¿no? O sea, si tú deseas usar un instrumento de pesaje, ya sea en Arequipa, en Puno o en Cusco, ¿no? O en un tercer piso, para poder usar el instrumento de pesaje tienes que ajustar el instrumento, ¿no? Y esto también es parte de una calibración, ¿no? Entonces, esto lo puede hacer el usuario, ajusta el instrumento y pone a pesar, ¿no? Pero para tener datos más confiables es que nosotros hacemos la calibración del instrumento de pesaje. Entonces, también el metrólogo, antes de realizar la calibración, va a realizar un ajuste, ya sea interno o externo, ¿no? ¿A qué nos referimos con un ajuste interno? Pues hablamos de que el instrumento de pesaje tiene internamente, pues, una pesita, ¿no? Que la va a ayudar a hacer el ajuste interno. No es una pesa que se encuentra en el interior del instrumento de pesaje. Entonces, apretamos simplemente una tecla del instrumento de pesaje, la cual en ocasiones dice, pues, cal, ¿no? O ajuste interno, también me parece que dice las abreviaciones. Y simplemente la balanza, el instrumento va a empezar a sonar, ¿no? Que quiere decir que internamente se está moviendo la pesita interna, ¿no? Para poder ajustar el instrumento de pesaje, ¿no? La balanza. Ahora hablamos de también una pesa externa, ¿no? Un ajuste externo. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual, el instrumento de pesaje va a tener una opción que dice ajuste X, ¿no? O cal también, cal X, que nosotros le vamos a presionar esta opción y nos va a pedir una pesa externa. Es decir, que nosotros tenemos adicionalmente una pesa, ¿no? Con un valor ya fijo, ¿no? Que está establecido en el manual también del instrumento de pesaje, y lo que vamos a hacer, pues, colocar esta pesa, ¿no? Que tenemos ya calibrada, ¿no? Con valor conocido, y ajustamos el instrumento de pesaje con esta pesa externa. ¿Ok? Entonces, esto vendrían a ser las dos opciones para ajustar, ¿no? la balanza, ya sea un ajuste interno o externo, y finalmente poder usar, pues, mi instrumento de pesaje, ya sea, como les decía, en Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? En lugares de altura. ¿Ok? O si yo la traslado, pues, a un tercer piso, ¿no? Y finalmente, pues, eso también lo realiza el técnico, ¿no? Que realiza la calibración, ¿no? Entonces, en esto, pues, podemos decir que el ajuste de la balanza va a corresponder a una operación que típicamente se denomina en los manuales de los instrumentos como autocalibración, ¿no?
para lo cual se usa una pesa interna o externa, ¿no? Como se comentó, y se tenga presente que no se trata de una calibración, así es, no es una calibración eso, no es solamente un ajuste interno o externo antes de la calibración, sino de un ajuste, ¿no? De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, ¿no? Entonces, ya quedó poco más claro, ¿no? El tema de lo que es un ajuste interno y externo para poder usar mi instrumento de pesaje, ¿no? Ya en lugares de altura. No, hay otro punto también importante que he considerado necesario mencionarlo, ¿no? Cuando se trabaja en altura, ¿no? Con instrumentos de pesaje en altura, ¿no? Si bien ya vamos a poder usar el instrumento de pesaje, ¿no? Después de haber hecho el ajuste interno o externo, también hay algún tipo se puede decir, de fenómeno que ocurre, ¿no? Con mayor intensidad en lo que es las zonas de altura, ¿no? En nuestro país. Y esta intensidad se va a hacer mucho más alta, ¿no? O sea, se va a ver reflejada en lo que es la convección por empuje del aire, ¿no? Justo en estos lugares. Entonces, por eso he tocado este punto también, ¿no? De la convección por empuje del aire en lugares en altura. Entonces, ¿qué viene a ser la convección por empuje del aire, no? Esta convección es afectada por los valores de la densidad de ajuste, ¿no? Y la densidad de aire de ajuste, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener nuestro instrumento de pesaje, ¿no? Y en el momento que nosotros hacemos el ajuste interno, ¿no? Por ejemplo, nos está haciendo un ajuste interno, se va a usar unas pesitas internas, ¿no? Que tienen pues un valor de densidad. No, pero en este caso vamos a hablar de la densidad del aire, ¿no? Justo en ese momento que se hace pues el ajuste interno, ¿no? Así también como la densidad de la pesita, ¿no? Que son válidos al momento del ajuste, ¿no? Pero que normalmente son desconocidos. Por lo tanto, se va a asumir que se han utilizado patrones de ajuste de densidad, ¿no? Igual a la densidad de referencia, ¿no? ¿Por qué se asume? Porque es lo usual de que las pesas internas, ¿no? Dentro del instrumento de pesaje tengan una densidad, no sean pesitas de acero, ¿no? Y que tengan una densidad entre 8.000 kilogramos por metros cúbicos, que va a ser similar a la densidad de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que la densidad de la pesa de ajuste va a ser igual, ¿no? A la densidad de referencia, que dijimos que era 8.000, ¿no? En lo que son pesas, ¿no? De tal forma que se va a cumplir la siguiente ecuación. No es una ecuación referente a la convección por empuje del aire, ¿no? Donde interviene el valor nominal de la pesa, así como la densidad del aire, la densidad de referencia del aire, la densidad de la pesa, ¿no? La densidad de referencia de pesas, ¿no? La densidad del aire en el momento de ajuste, ¿no? Tal como se observa acá en la parte inferior, ¿no? Tenemos entonces finalmente esta ecuación, ¿no? Que nos va a poder ayudar a determinar la convección por empuje del aire, ¿no? Con la densidad del aire al momento del ajuste de la balanza, la densidad de la pesa al momento del ajuste de la balanza, ¿no? La densidad del aire en el momento de la calibración, la densidad de la pesa patrón que se ha usado para calibrar la balanza y la densidad de referencia del aire, ¿no? Que es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, una vez conocidos estos valores, nosotros vamos a poder determinar la convección por empuje del aire. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos las pesas calibradas y con una densidad conocida. ¿Por qué hago este análisis en mediciones en altura? Porque justo en las mediciones en altura es donde la convección por empuje del aire va a ser mayor, ¿no?
y va a ser considerable, ¿no? En lo que es esto, en diferencia a los lugares que están a nivel del mar, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a obtener un valor más real para hacer finalmente la corrección por empuje del aire y la incertidumbre también de la, por empuje del aire, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, una balanza que se ha ajustado justo antes de la calibración, ¿no? Entonces, la densidad del aire va a ser igual a la densidad de ajuste, ¿no? Densidad del aire durante el ajuste. La corrección está dada por la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, asumiendo esta relación, ¿no? Vamos a obtener, asumiendo esta relación, ¿no? Vamos a poder obtener la siguiente ecuación, ¿no? Que sería la corrección por empuje del aire, ¿no? Resumida en esta. Y la incertidumbre, perdón, y la incertidumbre va a ser esto, ¿no? La que se muestra a continuación, ¿no? Que sería el valor nominal, ¿no? Todo esto por la diferencia, ¿no? De 1 sobre la densidad de la pesa entre 1 sobre la densidad de referencia, ¿no? Todo esto al cuadrado, por la incertidumbre de la densidad del aire al cuadrado, más, ¿no? El valor nominal de la pesa al cuadrado, ¿no? Y la densidad del aire menos la densidad de referencia, ¿no? Esto al cuadrado, por la incertidumbre de la densidad de la pesa y la densidad de la pesa a la cuarta, ¿no? Entonces, si no es posible conocer finalmente estos valores, porque, como les comenté, es necesario no solo tener las pesas calibradas, ¿no? Sino también conocer la densidad de la pesa. Tenemos, ¿no? Que tener otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra? Simplemente que si no es posible conocer estos valores de densidad y densidad del aire, no se va a aplicar ese tipo de corrección por empuje del aire, pero sí su respectiva incertidumbre, ¿no? Esto cumpliendo con los requisitos que nos da, ¿no? La recomendación internacional, la ERA 111, que es muy similar o igual a la norma meteorológica peruana, la 04, ¿no? 2007, ¿ya? Y esto según el punto 10, ¿no? Entonces nos dice que la incertidumbre de la corrección de empuje, ¿no? La incertidumbre debido al empuje del aire va a ser igual, pues, al valor máximo permitido entre 4 raíz de 3, ¿ok? Entonces, esta incertidumbre por corrección por empuje del aire, no, finalmente definida de esta forma, es la que se estaría usando si es que no se conociera, ¿no? Pero debemos tener en cuenta de que este es un valor muy general, ¿no? Es un valor, ¿no? Que ya es mayor, se puede decir, no superior, ¿no? A un valor que nosotros podríamos encontrar de forma real si es que conociéramos la densidad de la pesa, ¿no? Porque en la calibración conocemos el valor de la pesa, pero necesitamos conocer la densidad de la pesa y la incertidumbre de la densidad de la pesa, ¿no? Como se muestra en la ecuación, ¿no? Se habla de la incertidumbre de la densidad de la pesa al cuadrado, ¿no? Entonces necesitamos estos datos y la densidad de la pesa, ¿no? Necesitamos estos datos para poder encontrar la incertidumbre estándar de la pesa, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un valor más real que un valor, ya se puede decir, ¿no? Sobreestimado, ¿no? O sea, es un valor general, se puede decir, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería, pues, encontrar un mejor valor, ¿no? Un valor más adecuado para lo que es esta parte de la calibración, ¿ok? Entonces, siguiendo, simplemente vemos, ¿no? El instrumento de intervalo múltiple, ¿ok? El cual vamos a poder, ¿no? Esto también es otro punto que se estuvo conversando, ¿no? En lo que son las calibraciones de los instrumentos de pesaje, ¿no? En esta parte de instrumentos de intervalo múltiple, tenemos que tener en cuenta
lo que viene a ser, ¿no?, la definición. Entonces, hablamos de un instrumento que tiene un solo rango de pesaje, ¿no?, que se divide en rangos de pesaje parciales, cada uno con una división de escala diferente, ¿no?, con el rango de pesaje parcial determinado automáticamente según la carga aplicada, ¿no?, para cargas crecientes como decrecientes. Entonces, en este punto, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y bien definido el tema de que estamos hablando de, por ejemplo, un instrumento con un solo rango de pesaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un instrumento de pesaje de 5 kilogramos, por decir, ¿no? El cual se va a dividir en rangos de pesaje parciales. Entonces, aquí hablamos de, por decir que ese instrumento de pesaje tiene una capacidad, perdón, un rango parcial hasta 1 kilo. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 1 kilo va a tener una división de escala, ¿no?, un valor de E, ¿no? Y lo que es de 1 kilo a 5 kilos, igual va a tener una división de escala y un valor de E, ¿no? Pero también tenemos que referirnos a lo que es la norma metrológica, ¿no?, en las cuales están establecidos cuando se hablan de un instrumento de intervalo múltiple o un instrumento de pesaje, ¿no? Entonces, esta información es obtenida de la norma metrológica peruana, que vendría a ser la NMP 03, ¿no?, 2009. Aquí nosotros evaluamos, ¿no?, los instrumentos de intervalo múltiple. Entonces, si el instrumento ya en su manual menciona, ¿no?, cuáles son los valores de E y cuáles son las divisiones de escala, entonces nosotros tenemos que acogernos a esta información, ¿no?, y calibrar el instrumento de pesaje de acuerdo a la información que está en el manual y que está en las características técnicas del instrumento de pesaje, ¿no?, los cuales encontramos en el manual. Entonces, mucho va a depender también esta parte, ¿no?, en cuanto a lo que son los valores del E, de la división de escala de verificación, de lo que se indica en el manual del instrumento de pesaje, ¿no? Según la norma metrológica, ¿no?, nos habla de los valores de E van a ser diferentes, ¿no?, para cada rango de pesaje. Esto usualmente lo encontramos en las balanzas de clase 3, ¿no? Pero en las balanzas, en los instrumentos de pesaje de clase 1 y 2, se ha visto más el tema de que se está tomando, ¿no?, la recomendación del manual. Siempre va a prevalecer lo que nos indique el manual. Si el manual nos indica un valor de E para toda la escala, entonces debemos de seguir lo que nos indica el manual, ¿no? Entonces, ahí también tener cuidado en revisar, ¿no?, el manual de instrumento de pesaje, ¿no?, para poder nosotros realizar la calibración y poder decir que estamos hablando, ¿no?, de un instrumento de intervalo múltiple. ¿Ok? ¿No? Así entonces, vamos a hablar, ¿no?, de la capacidad máxima del instrumento, ¿no?, que como dijimos era, por ejemplo, un instrumento de 5 kilos, ¿no?, y que va a tener, pues, sus rangos de pesaje, ¿no?, rangos de pesaje parciales, ¿no?, desde 0 a 1 kilo y de 1 kilo a 5 kilos. Pero vamos siempre a seguir las recomendaciones que nos da el manual del instrumento de pesaje, ¿no? Entonces, siguiendo esto, vamos a evaluar lo que es las recomendaciones, ¿no? Y un ejemplo que está que se muestra a continuación, ¿no?, para lo que es un instrumento de 5 kilos. En este caso es un instrumento de pesaje de 5.100 gramos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que podemos apreciar, ¿no?, es el primer rango de pesaje parcial, ¿no?, de 0,100 a 1 kilo, miligramos, que tiene una resolución de 1 miligramo, sería como su primer rango de pesaje parcial, y el segundo rango de pesaje parcial sería de 1.000 gramos a 5.100 gramos, ¿no?, con una resolución de 10 miligramos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un instrumento de rango múltiple
con dos rangos parciales, se puede decir, ¿no? El primer y el segundo rango parcial. Entonces, nosotros cuando hacemos la calibración de este instrumento de pesaje, vamos a encontrar una lectura corregida de la balanza, ¿no? Pero vamos a encontrar dos valores de incertidumbre de la balanza, ¿no? Entonces, estos dos valores van a ser atribuidos, ¿no? Estos dos valores de incertidumbre son ocasionados o generados porque el instrumento pues tiene, ¿no? Justamente dos rangos de pesaje, dos rangos de pesaje parcial, ¿ya? Con una resolución de 1 miligramo y otra resolución de 10 miligramos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo también de cómo está, ¿no? La lectura corregida según el procedimiento de INACAL, ¿no? El PC011, se muestra, ¿no? La lectura corregida a través de una ecuación y la incertidumbre de la balanza, ¿no? Como se muestra, se van a tener dos valores de incertidumbre, ¿no? Y aquí se está mostrando, pues, justamente dos valores para un primer rango de pesaje parcial de 0 a 1000 gramos, ¿no? Y un segundo rango de pesaje parcial de 1000 a 5100 gramos, ¿no? Entonces, esta va a ser la consideración necesaria e importante que se tiene que tener en cuenta, pues, en una calibración de intervalo múltiple, ¿no? En un instrumentos de rango múltiple, ¿no? ¿No? Que se tiene de dos o más rangos de pesaje con capacidades máximas diferentes y divisiones de escala diferentes, ¿no? Tal como se mencionó para el mismo receptor de carga, ¿no? Esto se extiende cada rango desde 0 hasta su capacidad máxima, ¿no? Entonces, una vez terminado con lo que es, ¿no? El instrumento de intervalo múltiple, entramos a los instrumentos de rango múltiple. ¿Ok? Entonces, aquí hablaríamos ya, se puede decir, no, de dos, casi como que de dos balanzas, ¿no? En realidad es una balanza, pero se va a calibrar, ¿no? En cada rango de pesaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, como se menciona, capacidades máximas diferentes, tienen división de escala diferentes, ¿no? Pero todo está en el mismo receptor de carga, ¿no? Es lo único que se puede decir que tienen igual, ¿no? El receptor de carga. Porque las capacidades máximas y las divisiones son diferentes, ¿no? Para explicarlo vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿no? Entonces, en esos instrumentos de rango múltiple, cada rango es tratado, ¿no? Como si fuera un instrumento con un solo rango. Es decir, que haríamos dos calibraciones en un mismo instrumento de pesaje, en una balanza, ¿no? Entonces, para poder realizar este tipo de calibración, siempre tenemos que tener en cuenta la ambientación de las pesas, ¿no? Ya sea para no el de intervalo múltiple, también igual de rango múltiple y las diferentes calibraciones en los instrumentos de pesaje, siempre dejar esto ambientándose las pesas, tal como se ve acá en la imagen, ¿no? Se está dejando ambientando las pesas cerca del instrumento de pesaje. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en el ejemplo, pues, que se está representando, ¿no? A través de un instrumento de pesaje con capacidad de 160 gramos. Entonces, este instrumento de pesaje, ¿no? Que se ve aquí, tiene una capacidad máxima de 160 gramos, pero con una opción o manipulación, ¿no? A través de las teclas, vamos a poderlas cambiar a otra opción que va de 0 a 30 gramos, ¿no? Que sería un primer rango de pesaje. Entonces, este instrumento de pesaje tiene dos rangos de pesaje, ¿no? El primero va a ir de 0 a 30 gramos con una resolución de 0,1 miligramos, ¿no? Y haciendo la manipulación en las teclas, la cambiamos a un segundo rango de pesaje que sería de 0 gramos a 160 gramos con una resolución de 0,1 miligramo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, pues, es un instrumento de pesaje, pero que se va a calibrar como si fueran, pues, dos balanzas, ¿no? Porque tenemos diferente
alcance máximo, ¿no? Con una resolución diferente una de la otra, ¿no? Pero todo en un mismo instrumento de pesaje, todo en una misma plataforma, ¿no? Entonces, para poder dar los resultados del instrumento, nosotros vamos a evaluar dos lecturas corregidas de la balanza, así como las incertidumbres de la balanza, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí la lectura corregida de la balanza y la incertidumbre de la balanza. ¿Para quién? Para el primer rango de pesaje, que va de 0 gramos a 30 gramos, ¿no? Y luego, en el mismo, en el mismo instrumento de pesaje, en la misma balanza, vamos a cambiar las opciones y hacer la calibración en el segundo rango de pesaje, que va de 0 a 160 gramos. Entonces vamos a obtener otra lectura corregida de la balanza con otra incertidumbre de la balanza, ¿no? Entonces, este instrumento de pesaje nos va a meritar dos calibraciones, ¿no? Con cada una con la lectura corregida y la incertidumbre de la balanza, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos decir, ¿no?, que los instrumentos de rango múltiple se tienen que calibrar cada uno, pues, con una incertidumbre, ¿no?, y su lectura corregida, ¿no?, cada uno. Acá tenemos igual un ejemplo, su lectura corregida de la balanza y la incertidumbre, cada una con esto, no con el primer rango y la otra con el segundo rango de pesaje, ¿no? Entonces, con esta parte, ¿no?, quedaríamos a esto, de alguna forma, ¿no?, abordar, ¿no?, algunos puntos muy importantes que se ha tomado en lo que son la calibración de los instrumentos de pesaje, así como ciertas pautas que se han visto convenientes, ¿no?, comentarlas, ¿no? Así también podemos recargar algunos aspectos importantes en la calibración, ¿no? Como se ha comentado inicialmente, usualmente nosotros hacemos la calibración, pero ¿cómo estar seguros, ¿no?, de haber hecho una buena calibración del instrumento de pesaje, ¿no? ¿Cómo estar completamente seguros de que mis datos son confiables, ¿no? Porque yo he seguido todas las recomendaciones, ¿no?, un procedimiento, ¿no?, que se me ha facilitado, por ejemplo, en mi laboratorio, he seguido el procedimiento, he tenido mis pesas calibradas, ¿no? Entonces, a veces escapan ciertos factores que son importantes, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la presentación, que son muy importantes y que son necesarios, ¿no?, tener en cuenta. Entonces, tenemos que nosotros evaluar el ambiente donde está el instrumento de pesaje, ¿no? Porque, como les decía en un comienzo, no podemos acercarnos al instrumento de pesaje y ver que no hay una indicación estable, ver que hay mucha contaminación en el instrumento de pesaje, ¿no? Entonces, calibrar ese instrumento de pesaje sería simplemente hacer, pues, un ensayo, ¿no?, que vayamos a saber si tenga o no buenos resultados, ¿no? Entonces, no es la idea de una calibración, ¿no? La idea de las calibraciones, pues, es obtener finalmente, como dijimos en la primera parte de la introducción, resultados confiables, ¿no?, donde el usuario pueda coger esa información, ¿no?, la información de la calibración, y poderle emplearla finalmente en sus ensayos, ¿no?, ya sean ensayos químicos, ensayos tecnológicos, científicos, ¿no?, y diferentes ensayos de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener bastante en cuenta estas pautas, ¿no?, estas recomendaciones o aspectos generales, ¿no?, que se han tocado, que son indispensables para lo que es realizar una calibración, ¿no? Así también las pesas, ¿no? El tema del cuidado de las pesas, ¿no? Las pesas que vamos a llamarla a lo largo, ¿no?,
de la calibración, la hemos denominado no como cargas de prueba, ¿no? Porque van a ser cargas que finalmente pues nos van a ayudar a obtener valores en la calibración, ¿no? A obtener finalmente los valores corregidos, ¿no? Como hacemos de las lecturas corregidas, ¿no? La incertidumbre, todo esto de la balanza. Entonces también tenemos que tener nuestras pesas, ¿no? Calibradas y esto muy bien almacenadas, ¿no? Ya que el tema del almacenaje de las pesas, pues también puede influir en mi calibración. ¿A qué quiere decir esto, no? Que si es que yo tengo pues las pesas almacenadas en una caja o no en un ambiente donde está muy contaminado y posteriormente uso estas para calibrar un instrumento de pesaje, pues los valores que voy a obtener finalmente van a ser resultados que no son confiables, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a usar el certificado de calibración de mis pesas, pero este certificado de calibración pues no va a tener validez si no tengo mis pesas bien conservadas, ¿no? Porque este resultado pues va a diferir, ¿no? De lo actual con respecto a mis pesas. ¿Por qué? Porque las tengo contaminadas, las tengo en un recipiente, en una caja, ¿no? Almacenadas, ¿no? De forma que se han adherido pues partículas a las pesas y estas mismas no con partículas adicionales, se puede decir, están siendo pues usadas en una calibración de un instrumento de pesaje, ¿no? Lo que no es, pues, ¿no? Y nos daría obviamente un resultado incorrecto, porque ya variaría no solamente el valor de calibración de cada pesa, ¿no? Sino que también esto va a ayudar a que no se haga una buena calibración, ¿no? Que los datos ingresados en la calibración, ¿no? No sean los correctos, ¿no? Entonces, ahí nosotros también tenemos que tener bastante cuidado en lo que es, pues, el almacenaje de las pesas, ¿no? Ya que esto son, se puede decir una parte muy importante, ¿no? En la calibración, importante e indispensable en la calibración, ¿no? ¿No? De igual manera, nosotros en lo que son las calibraciones de clase 1 y 2, ¿no? Va a depender también mucho de cómo se esté almacenando también este instrumento de pesaje, ¿no? Hablábamos de las mesas, ahí en la foto podemos ver, ¿no? La mesa de granito, ¿no? Una mesa antivibratoria, de donde está ubicado el instrumento de pesaje, ¿no? Las variaciones de temperatura, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta para no obtener datos incorrectos, ¿no? A pesar de que nosotros hacemos la calibración, ¿no? Encontramos valores lo mejor posible, ¿no? Los valores mejor obtenidos, ¿no? En la calibración, ¿no? Entonces, tenemos por eso que tener en cuenta todos estos aspectos. O sea, no vamos a decir que esos son valores fijos o exactos, ¿no? No. Son valores muy cercanos, ¿no? Los valores de la lectura corregida y la incertidumbre, no son los valores mejor posiblemente calculados, ¿no? Pero obviamente, pues, nunca se va a obtener, pues, un valor con cero incertidumbre, no, exactos, ¿no? Entonces, tenemos que tener esos otros aspectos también de poder realizar una buena calibración, ¿no? Con un instrumento de pesaje, pues, que cumpla ciertas condiciones, no como son las condiciones de ambientación, ¿no? De las variaciones de temperatura, ¿no? Las vibraciones que las mencionamos, el que esté cerca a corrientes de aire, ¿no? La limpieza del instrumento, ¿no? A veces también se requiere constantemente así de su calibración como también de su mantenimiento, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes, ¿no? En la calibración. Bueno, entonces, aquí para esta presentación, ¿no? He usado la guía SIN de balanzas o guía SIN de instrumentos de pesaje, ¿no? El funcionamiento no automático.
Así también la norma meteorológica peruana, perdón, ahí es la NMP 03/2009, ¿ya? Y el PC 011 de INACAL. ¿Ok? Entonces, en la guía sí, ¿no? Se puede encontrar más detalladamente cada uno de estos puntos, ¿no? Donde nosotros podemos descargarlos de forma rápida, ¿no? Porque están libres en la web. Así también la norma está libre, ¿no? En la web las podemos descargar. Y con esto de acá, con estos detalles, nos van a ayudar, obviamente, a hacer una mejor calibración, ¿no? Entonces, estos documentos sí se los recomiendo, ¿no? Para que también puedan servirles como documentos de ayuda, ¿no? Y finalmente, pues, el PC 011, ¿no? Que es el procedimiento de instrumentos de pesaje, ¿no? De INACAL, en lo que es balanzas unidos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una ronda de consultas, ¿ya? A ver si hay consultas. A ver, aquí el joven, o el señor Manuel Enrique, ¿no? Me comenta, dice, consulta, ¿no? ¿Por qué instrumento no automático y qué es un instrumento automático, ¿no? Bien, en esa parte, cuando nosotros hablamos de un instrumento no automático, que es lo que se ha visto a lo largo de la presentación, ¿no? Se ha visto de que vemos a un usuario, ¿no? Una persona haciendo uso de una pinza, ¿no? Para colocar la pesa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un instrumento no automático cada vez, o sea, no automático cada vez que una persona o un individuo, ¿no? Tenga que hacer uso del instrumento, ¿no? Es decir, eh, que, que el instrumento requiere de una persona para poder funcionar, ¿no? Para poder obtener un resultado del instrumento de pesaje no automático, siempre vamos a requerir de un usuario, de un técnico, de una persona, ¿no? Siempre se va a requerir del apoyo de un hombre, se puede decir. Mientras que un instrumento automático, no de funcionamiento automático, no requiere, no necesariamente la ayuda de una persona usuario, ¿no? Para poder obtener una indicación en la balanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos, hablamos de instrumentos no automáticos, por decir, cuando se coloca por decir, una masa, ¿no? O un pesaje, por decir no sé, una masa X, ¿no? Se coloca en la plataforma, ¿no? Del instrumento de pesaje, y esta va a ser ensayos repetitivos de estas masas. Por si colocamos 4 masas en un instrumento de pesaje, y este instrumento, pues lo que va a hacer es pesar estas 4 masas durante toda la noche, durante todo el día o durante el tiempo que uno lo haya programado, ¿no? Puede hacer diferentes combinaciones o constantemente va a ir pesando, ¿no? Pero, o sea, de acuerdo a la programación que uno le dé, ¿no? Al instrumento, ¿ya? Pero en cambio, cuando hablamos de un instrumento no automático, no, pues ahí tiene que ir una persona y poder colocar la pesa sobre la balanza para poder obtener una indicación, ¿no? Entonces, si queremos que ese instrumento de pesaje no automático funcione todo el día, tiene que estar al costado un usuario colocando la pesa constantemente, ¿no? Lo que no pasa en un instrumento no automático, ¿no? Que ahí simplemente se colocan, pues, ya las masas, ¿no? Una sola vez, y el instrumento, pues, va a ir pesando la pesa o la masa, ¿no? De acuerdo a la programación que uno le dé, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en las comparadoras automáticas, ¿no? Los instrumentos que son instrumentos de pesaje también automáticos. Colocas 4 pesas y las programas para que cada quien se combine con diferentes, ¿no? Con las otras pesas, y esto se puede hacer durante todo un día, ¿no?
Entonces, eso se usa mucho en lo que son, hay calibraciones, comparadores automáticos, ¿no? Instrumentos de pesajes automáticos, no, ya programados, ¿no? Que pueden hacer un pesaje de todo, todos los valores nominales simplemente con el hecho de poner una vez y hacer, la programación respectiva, ¿no? Estás todo el día pesando, ¿no? Diferentes pesas, sin la necesidad, pues, de una persona. Ahí vayamos con una segunda consulta. Acá dice de Stevenson, ¿no? ¿Cómo determinan el valor de temperatura de las pesas? Ok, entonces, bueno, para poder determinar la temperatura de las pesas, vamos a usar, pues, un instrumento de medición en temperatura, ¿no? Que mida la temperatura. Hablamos ya de termómetros, pueden ser termómetros de superficie, ¿no? Termómetros de contacto, ¿no? También, ¿no? Con esos vamos a poder saber la temperatura de la pesa. Otra consulta. Aquí me consulta Juan Guillermo. Me dice, ¿cómo se obtiene el error corregido en repetibilidad? Ok, el error corregido es un valor que lo vamos a obtener a través de las indicaciones del instrumento de pesaje. ¿No? No se ha colocado la ecuación, ¿no? Pero sí se hace uso de una ecuación, la cual es igual al error no obtenido del instrumento de pesaje menos el error en cero, ¿no? Y con eso obtenemos el error corregido. Y el error, pues, simplemente va a ser la diferencia entre la indicación, ¿no? Menos la carga, ¿no? O el valor nominal de la pesa patrón calibrada, ¿no? De esa forma tendríamos el error corregido. Vamos con otra pregunta. Aquí me consulta la señorita Ana Lucía. ¿Las cargas de prueba deben ser calibradas cada año? Ok, las cargas de prueba deben ser calibradas de acuerdo al uso, ¿no? Si esas cargas de prueba nosotros las usamos constantemente, no les damos un uso permanente, ya sea diario o mensual, no semanal, tenemos que evaluarlo, ¿no? Si estas pesas han variado, ¿no? Con respecto a una calibración posterior. O sea, para iniciar, hablamos de pesas nuevas, ¿no? Recién estamos comprando nuestras pesas y lo que hacemos, pues, es darles el menor tiempo de acuerdo al uso, ¿no? Pues si lo estamos usando constantemente todos los días, entonces podemos calibrarlas ya sea 6 meses, dentro de 6 meses o dentro de un año, ¿no? ¿Por qué? Porque las pesas presentan bastante estabilidad, ¿no? Sobre todo las pesas de acero, ¿no? Presentan buena estabilidad, pero esta estabilidad va a ser perenne, o sea, va a ser estable siempre y cuando se mantengan estas pesas, pues, en buenas condiciones, ¿no? Es decir, se manipulen con pinzas, no hayan sufrido golpes, no hayan sufrido rayaduras, el lugar donde son almacenadas está en buen estado, ¿no? Entonces, teniendo todos esos aspectos ya identificados y resueltos, yo me voy al uso, ¿no? Como la estoy usando constantemente, es diario o semanal, entonces puedo hacer una calibración ya sea en 6 meses o ya sea en un año, ¿no? Y con respecto a eso, evalúo luego, pues, la siguiente calibración, ¿no? Que debería ser
¿no? Entonces, bueno, tendría el primer documento de calibración, ¿no? Que fue cuando las adquirí las pesas nuevas, las calibré, y luego pasó un año y las calibré. Entonces se evaluó esa diferencia, ¿no? Entre la pesa calibrada en el año X y el año X más 1, ¿no? Entonces, esa diferencia que encuentro, pues, para mí no es significativo, ¿no? Para los usos que yo le doy, ¿no? A las pesas de carga, entonces puedo seguir manteniendo, ¿no? Esa calibración que es cada año, ¿no? Pero si yo veo que esa diferencia, ¿no? Del año X con el año X más 1, pues hay una diferencia significante en mis ensayos, ¿no? Que hago usualmente, es una corrección muy alta, ¿no? Entonces yo debería de acortar la calibración, ¿no? De repente ya no un año, sino 6 meses, ¿no? De igual manera, si es muy pequeñita o sea, si no es significante la variación de un año, ¿no? También podría ir ampliándolo, ¿no? Pero siempre teniendo pues respaldado el documento de que por qué estoy haciendo la calibración cada año, ¿no? Si estoy haciendo un año, ¿por qué? Cada 2 años, ¿por qué? Cada 6 meses, ¿por qué? ¿No? Evaluando siempre los certificados de calibración. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Acá dice, con respecto a la medición en altura, ¿qué sucede si nuestra área de pesaje no cumple con las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, la humedad relativa, ¿no? En Arequipa es 14% y se dice que no se puede usar aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajustarían las condiciones? Bueno, en ningún momento se ha dicho que no se puede usar aire acondicionado, ¿no? De repente se malinterpretó ahí. Lo que queremos decir es que las balanzas no deben estar cerca de las corrientes de aire, ¿no? Que da el sistema de aire acondicionado. ¿No? En realidad, muchos laboratorios requieren y necesitan lo que es un sistema de aire acondicionado, justo para mantener, ¿no? Este laboratorio a ciertas condiciones, ¿no? Y que ellos mismos puedan realizar, pues, sus diferentes ensayos. Por si yo necesito realizar un ensayo X, pero según el artículo o el ensayo, mi procedimiento, ¿no? Este ensayo X, pues lo tengo que realizar a cierta temperatura, a cierta humedad, ¿no? Entonces, para eso yo necesito, pues, un sistema de aire acondicionado, ¿no? Para realizar este ensayo. Entonces, ahí también para este ensayo necesito usar un instrumento de pesaje que esté calibrado. Entonces, sí es recomendable usar un sistema de aire acondicionado si es que pues no se llega, ¿no? a las condiciones que uno requiere para poder hacer, ¿no? cierto ensayo, ¿no? Ya sea químico, físico, que se desee realizar, ¿no? Entonces, sí es necesario, y mucho mejor todavía, en muchos manuales de los instrumentos de pesaje, no justo este tipo de balanzas, se menciona esto de que los equipos no deberían tener una variación alta en temperatura, ¿no? Porque o sea, se recomienda que la variación de temperatura sienta una variación de temperatura muy alta, ¿no? Empieza a hacerse un ajuste de temperatura, un ajuste interno de temperatura, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En algunos casos, si alguno ha trabajado, ¿no? con ese tipo de instrumentos, ha podido ver, ¿no? que estaba usando el equipo, ¿no? el instrumento de pesaje, y de un momento a otro empezó a ver de que ese instrumento se empezaba a hacer un ajuste interno, ¿no? sin que yo le haya apretado, presionado la tecla para darle la orden, ¿no? que sea ajuste interno, ¿no? Simplemente
empezó solito a hacer su ajuste interno, ¿no? Y nos preguntamos qué pasó. Pues lo que pasó fue que hubo una variación de temperatura en el ambiente y el instrumento de pesaje pues sintió esta variación y hizo su propio ajuste interno. Entonces, si tuviéramos el instrumento en un ambiente con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Y con condiciones de temperatura y humedad controladas, pues el instrumento no tendría la necesidad de hacer eh, esa calibración interna, ¿no? O autocalibración interna. Entonces, sí es necesario, pues, sí es recomendable, ¿no? Más que necesario es recomendable, ¿no? Tenerlo. Porque, bueno, en caso que no se pueda tener esto, hay instrumentos también que pueden funcionar correctamente si es que no cuentan, ¿no? Con un sistema de aire acondicionado, pero se tienen unas condiciones de temperatura que están dentro de lo especificado en su manual, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, siempre es necesario revisar el manual, ¿no? Del instrumento antes de usarlo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice de Stephanie, si una balanza calibrada tiene un sistema de trabajo, ¿afectaría la sensibilidad de la balanza al mover o otra altura o es necesario volverla a ajustar la balanza? A ver, aquí hablamos de una balanza, ya ok, que está calibrada, pero que tiene un sistema de trabajo, ¿no? El sistema que afectaría la sensibilidad de la balanza. Bueno, en principio, al moverla a otra altura o es necesario volverla a ajustar la balanza, no. Bueno, a ver, para ver si te entendí muy bien, porque no está muy clara la pregunta. Hablábamos, ¿no? De que sí es necesario, pues, hacer un ajuste interno o externo del instrumento de pesaje cada vez que nosotros movamos el instrumento de pesaje, ¿no? Ya sea que la llevemos a un ambiente que está en un segundo piso, no un tercer piso, o la desplacemos, no sé, que está, por decir, estaba en Lima, y la desplazamos, no sé, a otro distrito, ¿no? Entonces, siempre es necesario realizar el ajuste interno o externo, ¿no? Antes de usarla y con mejor razón todavía calibrarla, ¿no? Para obtener datos más confiables. Bueno, Stephanie, espero haber resuelto tu consulta. No me estaba muy claro. Bueno, acá hay una pregunta de Andrés. Me dice, una consulta, con respecto a las termobalanzas, ¿se considera dentro del PC011? Bueno, el PC011 es un procedimiento de INACAL, de instrumentos de pesaje clase 1 y 2. Bueno, acá dice termobalanzas. Bueno, la primera vez que escucho ese término. El PC011, ¿no? Como bien lo dice su título es solamente para instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clase 1 y 2, ¿no? Y bueno, la verdad no creo que si es que existieran, ¿no? Unas termobalanzas estén dentro de este grupo, ¿no? Lo que sí es que todo lo que son instrumentos de pesaje, ¿no? Están dentro de lo que es el PC011, pero otros no, definitivamente una termobalanza no estaría, me parece, dentro de... Vamos con otra consulta. A ver. Esta ya fue la misma pregunta, pero estoy acá. Ya, aquí pregunta la señorita, no, perdón, el señor Harold.
De acuerdo a su ejemplo de instrumentos de intervalos múltiples, ¿no? La expresión de la ecuación, ¿cuántas cifras significativas debe ir en dicha ecuación? Ya si hablamos del ejemplo, ¿no? Entonces, como hablábamos de la calibración finalmente del instrumento de pesaje, ¿ya? En esa parte se dio, ¿no es cierto?, un ejemplo ya a ver, vayamos mejor al ejemplo, que lo tenemos acá, ¿no? Al final, acá está. Aquí, ¿no? En lo que es la calibración, ¿no? Hablamos de una ecuación, ¿no? La cual nos va a permitir obtener la lectura corregida, y también hablamos de otra ecuación que nos va a permitir la ecuación para obtener, ¿no?, la incertidumbre del instrumento de pesaje. Se puede ver, ¿no?, que estamos colocando 4 cifras, ¿no?, en ambas ecuaciones, ¿no? En la lectura corregida, ¿no?, tenemos 4 cifras significativas, aquí también, ¿no?, en la incertidumbre. Entonces, con la práctica, ¿no?, hemos encontrado que las 4 cifras son suficientes, se puede decir, ¿no?, para poder estimar la incertidumbre y la lectura corregida, ¿no? Si se usan más, mejor. Siempre es tener algo de más, ¿no?, que estarle quitando, ¿no? Entonces, si se puede tener de 4 a más, no habría problemas, es una buena práctica también, pero si se tiene menos, yo creo que ya no sería tan recomendable, ¿no? El punto que nosotros hemos trabajado siempre ha sido de 4 y ya se ha tenido buenos resultados. Intenté trabajar de repente de 3 o alguna vez, pero los resultados no eran tan buenos, ¿no? Sí llegaban a formar parte del resultado, pero teniendo 4 cifras significativas, pues yo creería que es lo más apropiado. A ver, ya con la última consulta, tendríamos, a ver, aquí nos pregunta Kevin, ¿no? Nos dice: buenas noches. Para las cargas del ensayo de repetibilidad, el procedimiento te indica el 50% y 100% o aproximadamente del aproximado que se menciona. ¿Cuál es el margen máximo que puedo aproximar? Bueno, a ver, igual tu pregunta está más o menos clara. Creo que sí entiendo lo que quieres consultar. Bueno, así es. En el ejemplo que se puso, ¿no?, hablábamos de una capacidad máxima, ¿ok? Para lo que es el ensayo de repetibilidad, ¿no? Pusimos, claro, la capacidad máxima del instrumento de pesaje, ¿no?, que es lo que se recomienda, ¿no?, en la guía SIN y en la norma metrológica, ¿no? También debemos tener en cuenta que en el procedimiento, tal como nos mencionas, ¿no?, en el procedimiento de calibración del PC011, nosotros tomamos 2 valores, ¿no?, que sea el 50% y al 100% de la capacidad máxima del instrumento, ¿no? Lo cual lo que estamos haciendo, pues, es mejorar, se puede decir, ¿no?, y tener una mejor estimación de los valores para lo que es la incertidumbre y la indicación del instrumento de pesaje, ¿no?, la lectura corregida. Entonces, lo que nos va a permitir a nosotros obtener 2 valores, se puede decir, en el ensayo de repetibilidad, es mejorar los resultados, ¿no? O sea, si bien en la guía nos menciona, ¿no?, que podemos tenerla simplemente con el valor máximo del instrumento de pesaje, no está de más, y no está siempre de más, ¿no?, en una calibración realizar más ensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nos permiten realizar y obtener, mejor dicho, una mejor incertidumbre, ¿no? Entonces, esa creo que fue la consulta, ¿no? Entonces, siendo ya las 8, espero en realidad que les haya servido bastante les haya ayudado, ¿no?, en los aspectos generales y algunas consultas
que se tenía, pues, ¿no? En lo que son los instrumentos de pesaje, ¿no? Se están aclarando, y así también, pues, aspectos que se tomaron al inicio, ¿no? Que son, como les comento, muy importantes para lo que son la calibración de los instrumentos de pesaje. Entonces, bueno, con esta parte estaríamos dando por concluida ya la presentación, ¿no? Espero, como les comento, que haya sido esto de ayuda para todos ustedes.